Ok. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Este día nos toca leer el inicio del capítulo 6, las lecciones del amor, que sería la introducción, y la sección 1, el mensaje de la crucifixión. Está un poquito larga esta sección, pero pues bueno, a ver hasta dónde alcanzamos, ¿no? Si terminamos, si no terminamos cuando se den las 2 horas, bueno, pues ya se continúa la siguiente clase. Entonces, pues bueno, si ya están ustedes listas, voy a empezar con las lecciones del amor, introducción. ¿Sí? Sí. ¿Ya estamos ahí? Ok. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas 3 premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este párrafo? ¿No? ¿O comentamos? Bueno, aquí dice que la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no siempre es tan evidente. Y esto es cierto porque pensamos que ira y miedo no tienen nada que ver, no tienen ninguna relación. Que puedo sentir ira por algo que me hacen, por algo que está ocurriendo, pero no puedo sentir miedo al mismo tiempo que ira. Sin embargo, la relación que existe entre la ira y el ataque es más evidente porque eso sí lo vemos como relacionado. Sí vemos como que yo reacciono con ira ante el ataque que me hacen de fuera, algo o alguien. Y al no encontrar esta relación, que siempre es la misma porque ira y miedo también es exactamente lo mismo, provienen del mismo sistema de pensamiento del ego y son lo mismo, por lo tanto, no podemos ver esa relación. Sin embargo, aquí dice que la ira siempre entraña la proyección de la separación. Cuando tú te enojas es porque tú estás viendo a alguien afuera distinto de ti. Si no lo vieras distinto, si no lo vieras diferente, no te enojarías. Si lo vieras igual a ti, lo mismo que tú, no te enojarías. Entonces, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Ya sabemos que siempre me estoy enojando por mis propios pensamientos que están siendo proyectados, no por lo que otro hace o dice o piensa, sino por lo que yo estoy interpretando de eso. Entonces, dadas estas 3 premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. Ni siquiera la mente tiene que pensar en estas premisas. Simplemente con lo que resulta de la proyección, con eso la mente ya pensó en las 3 premisas.
inmediatamente saca la conclusión de que ese hermano merece ataque en vez de amor. Y entonces concluye con esta pregunta: ¿qué se puede esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? Y la manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa esa conclusión demente. Y las premisas sobre las que descansa esa conclusión demente son estas, las que siguen aquí. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. ¿Tienen algún comentario, chicas? ¿O Pues continuamos? solo es que en estas tres premisas debería de yo, ¿sí? Debería yo de tenerlas muy presentes, porque en el momento que me siento atacada, si recuerdo esto, me doy cuenta de que pues no es responsable el otro. Ajá. Uno, es mi responsabilidad, ¿no? Y la otra es que pues no hay razón, no hay justificación para mi molestia, para mi enojo, para yo atacar, ¿no? No hay justificación. Entonces yo creo que esto, híjole, es súper esencial como para llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, exactamente. Y tienes mucha razón, Ime. Yo pienso que precisamente por eso Jesús nos pide frecuentemente que nos mantengamos alerta, ¿no? Alerta de lo que está ocurriendo en nuestra mente, porque si nosotros perdemos esta alerta, si nosotros perdemos este enfoque de observar nuestra mente, pues obviamente no vamos a tomar en cuenta estas premisas. Y siempre voy a pensar que es el otro el que ataca, con palabra, con obra, pero siempre va a ser el otro. Y entonces siempre voy a pensar que el otro es diferente, que el otro es desigual, que el otro está separado de mí, y obviamente lo voy a ver como enemigo, y definitivamente a un enemigo, obviamente eso ya está muy introyectado también en la mente, que a un enemigo se le ataca. Claro, la ¿No? palabra lo indica, ¿no? La palabra lo indica, exacto. Y si mi mente no saca otra conclusión, sino la de que es enemigo, pues va a atacar. ¿Alguien Gracias. quiere hacer otro comentario? O si quiere alguien ayudarme con el párrafo 2. Sí, Gaby. Ah, ok, sí, Aure. Bueno, aquí en lo que decías, que son las premisas, ¿no? Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Aquí me dice, soy responsable de lo que creo y no de lo que aparentemente hago, ¿no? O de lo que aparentemente hacen. Entonces, así como que esta palabrita es nada más de lo que crees. Como siempre nos dicen, es que nosotros estamos evaluando conforme a ilusiones, ¿no? Y tengo la ilusión de que alguien me puede quitar algo. Tengo la ilusión de que alguien me puede atacar, ¿no? Entonces, lo que decía ahí son palabras en mi cabeza fuertes, fuertes porque se oyen bien bonitas, pero en el momento que alguien parece que me ataca, no las acepto tan fácilmente. Digo, no las no, pienso. sí, no, así como que busco un escondrijo, ¿no? Del curso, así donde, por ejemplo, hay una parte donde Jesús dice, obviamente yo no estaba atacando a nadie, ¿no? Ellos eran los que estaban proyectando su culpa sobre mí. Digo, es que me está pasando lo mismo. ¿No? Claro. Entonces ahí de repente digo, ahorita sí está justificado, pero no es evidente que no está justificado, pero son palabras así fuertes para la mente que todavía no está capacitada, ¿no? Para poder perdonar. Claro. Sí, claro. Esto requiere mucha, no solamente comprensión, sino
mucha práctica, ¿no? Para saber, para poder llevar a tu mente la idea de que tú no puedes ser atacado, porque el Hijo de Dios no puede ser atacado. Y cuando nosotros observamos aquí ataque, vemos ataque entre cuerpos, no entre espíritus. Entonces, pensarnos como espíritu, yo creo que es la parte que más nos cuesta trabajo en un momento dado, sobre todo en uno en donde percibimos ataque, ¿no? Sí, sí, porque casi siempre nuestra identificación es con el cuerpo. O sea, casi es raro que tengamos la identificación con el espíritu. O sea, por eso dice Claro. que, por eso en el curso dice que primero me tengo que identificar con la mente y después tengo que aceptar que soy espíritu, ¿no? Ujú, Y eso es, exacto. ese es el paso como el puente, ¿no? Hacia la verdad, Hacia lo la que verdad. cuesta tanto, porque a veces creo que ya voy avanzando y de repente, ¡pum! Y ya así de, ¡ay, no, otra vez! ¿No? Sí, otra vez voy para atrás. Sí, bueno, creo, pero obviamente cuando Claro, el Espíritu Santo lo da total. Nada más es mi idea, ¿no? De creer claro. que puedo retroceder, ¿no? Ujú. Sí, claro, Sí, por supuesto. sí, Eh, ¿te leo el que sigue? sí, quien quiera, sí, claro. Bueno, párrafo 2. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie Ujú, puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuese su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicado, pero aún así es una forma de fe y te ujú, puede canalizar en otra dirección. ujú. Gracias, Aure. Miren qué interesante esto que se comenta en este párrafo. Dice aquí que nadie puede organizar su vida. Ay, me perdí. Nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Es decir, o tú puedes bien creer en el sistema de creencias o en el sistema de pensamiento, las premisas de mentes, o tú puedes creer en el sistema de pensamiento de las premisas que son verdad. Dice aquí, según ese sistema de pensamiento en el que tú creas, que va a ser tu forma de fe, va a ser ese sistema de pensamiento al que tu mente se adhiera, eso es lo que tú vas a enseñar. Entonces, siempre estamos enseñando alguno de estos sistemas al que estamos adheridos. Casi todos aquí en el mundo, si no es que todos, estamos adheridos al sistema de pensamiento del ego. Por eso estamos tratando de hacer una transición al sistema de pensamiento recto. Pero generalmente todos estamos en ego, la mayor parte del tiempo, porque el ego ya está elegido de antemano. Ya ni siquiera tengo yo que pensar en algo, no sé, cualquier cosa, voy a ir al súper o voy a ir a la calle, voy a ir a una cita, y ya ni siquiera estoy pensando a quién elegiré para que me acompañe, al ego o al espíritu. No, es que el ego ya está elegido. Lo que no me doy cuenta es que ya está elegido. Ahora, esta alerta de la que hablaba Ime, de la que siempre debemos mantenernos, es eso precisamente, darme cuenta que ese sistema ya está elegido y que ahora yo elija por otro, para que yo enseñe con base en ese sistema. Si yo elijo al sistema de pensamiento del ego, lo que voy a enseñar, lo que voy a demostrar siempre, va a ser ataque, culpa, miedo, separación. Si yo
estoy adherido, si yo como mente estoy adherido al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, al sistema recto de pensamiento, lo que yo voy a enseñar o a demostrar es lo que hay en ese sistema. ¿Y qué hay ahí? Paz, unidad, felicidad, gozo, dicha, verdad, ¿no? Amor. Eso es lo que yo voy a demostrar. Ahora, con esta base, nos dice Jesús aquí, que se te ha pedido que me tomes, que lo tomemos a Él como modelo para nuestro aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Entonces, en este sentido de enseñar y aprender, tomar a Jesús como modelo de pensamiento nos es útil, aún con el ejemplo extremo que vamos a leer más adelante de la crucifixión. ¿Qué enseñó él en la crucifixión? ¿Enseñó ataque? ¿Enseñó miedo? ¿Enseñó culpa? ¿O enseñó el amor que proviene del perdón, la paz que compartía y la unidad, ¿no? Sin embargo, este recurso de aprendizaje, que es la crucifixión, siempre nos va a ser útil, aunque sea un ejemplo extremo que ya no se use a una hora para dar un castigo a alguien, ¿no? Ya no hay cruces, ya nadie crucifica a nadie, pero no se hace en la forma la crucifixión. Sin embargo, ese ejemplo de la forma puede seguirnos siendo útil ahora en nuestras propias formas de crucifixión. Esto es lo que yo comprendo en este párrafo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Avanzamos entonces? ¿Sí? Bien. Entonces, entramos en la sección 1, el mensaje de la crucifixión. ¿Alguien quiere leer este párrafo, el primero? Sí. Ok. El Gracias, mensaje de crucifixión. Párrafo 1. Para los efectos del aprendizaje, examinaremos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Gracias. ¿Quieren comentar algo acerca de esto? Bueno, sí, la crucifixión pareciera ser un castigo, ¿no? Uh-huh. Pareciera ser en un principio o la manera o la forma en que nos lo transmitieron o me lo transmitieron, ¿no? Uh-huh. Porque era como, si te portas mal, ¿no? Ve Claro. lo que puede suceder, ¿no? O también era un muro invisible de acercamiento, porque ahí también radicaba eso que decían temor de Dios. Exacto. Y entonces yo les comentaba que yo decía, no, ¿cómo voy a orar o cómo me voy a conectar con el Padre o con Jesús? Porque qué tal si me habla o qué tal si me regaña, ¿no? Uh-huh. Entonces existía esa venda sutil, pero muy gruesa, ¿no? Que impedía ese acercamiento, ¿sí? Y bueno, viendo, yo me preguntaba siempre, si Dios es amor, ¿por qué hay eso? ¿Por qué me muestran
esa crucifixión tan sangrienta, ¿no? Porque esa parte. Y bueno, pues yo tuve que ir entendiendo, o más bien fui comprendiendo que no había lógica, no había congruencia. Y decía, no entiendo qué es esa parte, no la entiendo, porque no la comprendía, ¿no? Pero no es como dicen. Eso sí mi corazón lo sabía. Esto no es como me lo han puesto, ¿no? Y bueno, a través de todo el curso se me han ido cayendo esos velos, se ha ido cayendo este muro, esta venda, y bueno, realmente pues la crucifixión fue todo un acto amorosísimo, ¿no? Todo un acto. Pero bueno, eso es lo que yo veo en este párrafo, ¿no? Sí, gracias, Sime. Fíjate que sí, es cierto. Yo también, sobre todo cuando era yo niña, yo pensaba, ¿cómo voy a querer acercarme a Dios o amarlo? Si Dios le hizo esto a su hijo, pues ¿qué no me hará a mí? ¿No? Incluso ya no digas de niña, de grande. Si Dios hizo esto a su hijo que tanto amaba y que no hizo nada, que no me hará a mí, que yo he hecho tantas cosas, ¿no? Entonces, eso se relacionaba con el miedo a Dios, con el miedo a Dios. Y obviamente, pues con el ataque, ¿no? ¿Cómo voy a querer regresar a Dios si Dios hace estas cosas? ¿No? Y obviamente con lo que está hablando Jesús aquí, con el ataque y con el castigo. Y nos está aquí diciendo que no fue ningún acto de castigo. Dice aquí que si se entiende debidamente, totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. O sea, no a la forma en sí de lo sangriento, sino a lo que enseña eso es lo bueno que puede tener esta enseñanza. Y tuvo que ¿Alguien ser más? de exagerado, ¿no? Tenía que Sí, ser exagerado porque nosotros ponemos tantos peros, tantas, como ahorita lo que comentaba Aure, ¿no? No, como esto sí tiene justificación, aquí sí aquí cabe sí, porque yo deba de sí. estar molesta, ¿no? Y entonces él, si volteas a la crucifixión, ahí te dice, pues ni ahí, ni en este acto, ¿sí? Cabe porque yo deba de molestarme, ni en este acto Ni en esto, sí. donde me están golpeando, insultando, humillando, asesinando por algo que no hice. Ni en este acto yo puedo sentir rabia, ira, malestar en contra de ellos, Exacto, porque a exacto, mí no me han hecho nada. exacto. Ahí es donde Jesús decía, cualquier ataque de mi parte o cualquier ira no está justificada. Sí. Exacto. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Chicas, qué poquitas somos, ¿no? Sí, Gaby. Sí. Otras veces somos más. Sí, Aure, te escuchamos. Sí, mira, esta parte cuando yo la leí la primera vez, no sé, como que me vino mucho a la mente la idea de que en qué momento llegó, ¿no? ¿En qué momento llegó Jesús? Y si recordamos cómo fue que llegó él, nosotros estábamos esperando al Mesías, ¿no? Alguien que nos liberara, ¿no? De lo que estábamos viviendo, del pecado, ¿no? Decíamos que teníamos un pecado, ¿cómo dice? Original, ¿no? El pecado original del que nos bautizaban, si no, no podíamos llegar a Dios, ¿no? Entonces, cuando Él llega sin, o sea, rompiendo todo, ¿no? Todas esas ideas que nosotros teníamos,
porque él se bautiza muy grande, no se bautiza chico. Él no venía de familia rica, sino que la historia de él dice que era un hombre humilde, ¿no? Entonces, como que teníamos la idea de que solamente el rico podía vivir bien, ¿no? Entonces ahí va rompiendo muchas ideas, pero sobre todo a mí se me hizo que él como que él sabía a lo que venía. O sea, nosotros cuando escribimos nuestro guión lo escribimos junto con el ego, ¿no? Claro. Pero él al regresar, al venir acá, él sabía lo que quería hacer. Entonces él escribió su guión, pero no con el ego, sino con el Espíritu Santo y dijo, bueno, les voy a dar otra oportunidad, ¿no? Mis hermanos están durmiendo y tengo que ir a despertarlos. ¿Y cómo los despierto? Solamente dentro del sueño. Entonces, por eso es que él nunca se sintió atacado, nunca sintió que estuviera perdiendo algo, porque él tenía fija la meta por la que venía, ¿no? Y nosotros, cuando venimos aquí, se nos olvida el guión que escribimos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? O sea, nosotros no entendemos que el cuerpo no es lo importante. Y fue lo que vino a enseñarnos Jesús, que el cuerpo no era lo importante. Nos dijo, mira, ya se acabó mi cuerpo y aún así estoy contigo. Entonces, ¿a qué le puedes temer? Y nosotros estando dentro de este sueño, en este cuerpo, decimos, no, o sea, lo primero que tengo que cuidar es el cuerpo, ¿no? Mi vehículo para transitar en este mundo. Si se acaba mi vehículo, pues se acaba el sueño, ¿no? Entonces, no, tengo que conservarlo, ¿no? Pero creo que la forma en que él nos la vino a explicar fue así de, cuando dice, ¿qué? Dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña, si se entiende debidamente. Yo creo que lo que enseña es que el cuerpo no era lo importante. Exacto, exacto. Y que el ataque no puede ser posible y que la ira no está justificada, ¿no? Sí. Eso es lo que enseña. Ahora también recordemos algo. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿y no pudo haber Jesús elegido otro ejemplo para enseñarnos sin que fuera tan extremo, sin que fuera esa de clavarlo ahí con unos clavos a una cruz y ponerle una corona que le Corona de sangrara la espinas. frente? No pudo conseguirse otro. Yo creo que por la época en la que él vivió aquí en el mundo, pensemos Era que la necesario. gente, exacto, que era necesario. La gente parece, o eso es lo que dicen las escrituras, y que parece que la gente aprendía de esas maneras, con ese tipo de castigos. En esos años, quien robara algo, le cortaban las manos, ¿no? Sí. Entonces parece que esos eran los tipos de castigos que habían antes. Por eso es que su ejemplo es así de extremo. Pero aún así, a pesar de ser así de extremo, Jesús nos dice aquí muy claramente que no está relacionado con el miedo, que no está relacionado con el ataque, Ni con que el la castigo. lección que enseña, ni con el castigo, exacto, que la lección que enseña es esa que dice Aure, que el cuerpo no es importante, que el ataque no está justificado y la ira no está justificada. Aún si nosotros trasladamos esa lección o ese recurso de aprendizaje a nuestras propias lecciones, que no son, la verdad, tan extremas como esa, ¿no? Claro. Sí, es que también tenemos que ver la cultura y el contexto en el que se desenvolvió ese acto, ¿no? Ey. De hecho, entonces, en primera, pues no ha sido nuestra cultura y pues, pero de alguna manera yo lo veo como que era necesario porque por algo también se desarrolló en esa cultura y no fue Claro, acá. y no fue acá, exacto. Porque acá estaba muy bien visto el sacrificio.
Ujú, Entonces ujú. no iba a verse el hecho como se ve, ¿no? Tan fehacientemente. Claro, Así tenía que ser. así tenía que ser, porque además, como dice Aure, que concuerdo mucho con lo que comenta ella, que si la lección principal es que, bueno, o entre otras, la lección es que el cuerpo no es importante, ¿qué otro ejemplo le hubiera servido a él para eso? Sino esa, la de que atacaran su cuerpo, ¿no? Muy bien. ¿Quieren que continuemos? ¿Alguien me ayuda a leer el párrafo 2? Yo te ayudo. Gracias, Jackie. Ok, el párrafo 2 dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Ujú, Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que comprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. ujú. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré esto. No aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Muchas gracias, Jackie. Gracias. Bien, pues seguimos leyendo básicamente lo mismo, que la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Ujú. Lo cual indica que si es un ejemplo extremo, hay más ejemplos de crucifixión. Este solamente es extremo, pero ejemplos de crucifixión hay muchos que parezcan no ser tan extremos. Entonces, su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza o de cualquier otro ejemplo, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Hay veces que nosotros tenemos, bueno, no hay veces, es que siempre tenemos ejemplos de crucifixión en nuestras propias vidas, como dice aquí. Esto te ayudará, este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Hay ejemplos en nuestras propias vidas de crucifixión de los cuales no aprendemos nada, porque pensamos que como no son extremos, pues eso no importa y ya se pasó, total, así tenía que ser, ya pasó y me puedo olvidar de ello. Nunca nos podemos olvidar de ello porque mientras no aprendamos lo que necesitamos aprender en cada situación de nuestra vida, eso no va a quedar tan olvidado como nosotros creemos. Entonces, todo ejemplo o similitud de crucifixión en nuestras vidas nos deja una enseñanza, es un recurso de aprendizaje y nos conviene aprender qué trae ese recurso para nosotros para que así podamos apoyar nuestra función como maestros, ¿sí? Como decía yo hace unos minutos, si en este ejemplo de crucifixión que tengo en mi vida
yo considero o yo hago uso de mi ego y considero que ese ejemplo era solamente pues, para atacarme a mí o para hacerme pasar mal rato o para, no sé, para enojarme o cualquier cosa así. Y, y yo digo, bueno, pues no me voy a enojar. Voy a hacer como que no pasó nada y no me voy a enojar. Y yo no veo lo que me enseña esa situación, entonces ese enojo va a quedar ahí guardado y va a volver a salir y va a volver a proyectarse de otra manera más adelante que pudiera ser más extrema que la anterior, porque no estoy aprendiendo nada de ahí. Es lo que yo entiendo aquí en este párrafo. Y también hay una cosa importante aquí. A la mitad de este párrafo dice, te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender. Y para todo aquel que la entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Yo entiendo en esto como que la crucifixión, de esta manera como la explica Jesús o como la vivió Jesús, y de la forma en cómo nosotros nos crucificamos a nosotros mismos con nuestras propias situaciones de vida, siguen siendo jornadas inútiles. Es decir, no tendríamos por qué recorrer ese camino, no tendríamos por qué pasar por ahí. Pero pasamos por ahí porque las lecciones o los recursos de aprendizaje nunca las he tomado como lecciones, porque nunca he aprendido nada de ahí. Entonces paso y paso y paso por ese tipo de camino muchas veces y me dice Jesús, es inútil que te sigas haciendo esto a ti mismo, es inútil que te sigas crucificando. No tienes que seguir creyendo en el ataque, no tienes que seguir creyendo en la injusticia, en el maltrato, en el que no te están tomando en cuenta. No tienes que seguir creyendo en eso. Por eso es que cada vez que nos crucificamos, se vuelve para nuestra mente en una jornada inútil. ¿Quieren hacer algún comentario acerca de este párrafo? Sí, Gaby, No. yo Sí, sí, Gaby. Aure. Sí, Aure. Mira, ay, bueno, es que ahorita con todo lo que explicabas, te decía hace rato, a veces creemos que hay cosas ya superadas, ya trascendidas, que de repente regresan a tu vida y dices, ay, otra vez, ¿no? No sé, a mí, no sé si a todos nos suceda, ¿no? Pero estas fechas son así como tristes, ¿no? Bueno, Sí. al menos a los otros años, no. Yo me acuerdo que cuando vivía con mis hijos eran navidades muy hermosas, ¿no? Se fueron y eran navidades tristes. Nace mi hija y navidades bien bonitas, ¿no? O sea, para mí eran bonitas. Y de repente mueren mis papás y todo siguió normal. O sea, todo era igual. Todo, mi vida seguía estando idéntica. No había algún cambio, algo diferente, ¿no? Y de repente pareciera que murieron el día de ayer, ¿no? O sea, como si hubiera sido ayer cuando dejaron de estar y de Claro. repente todo lo que tiene que ver con ellos me lastima. Cosas que, bueno, murió el papá de Omar y cuando yo supe fue así de, ay, qué feo, ¿no? O sea, porque tenía poquito cuando conocí a Imelda y a Omar. Tenía poquito que había muerto su mamá y de repente muere su papá y dije, ay, es que me recordó tanto a mi vida, mi propia vida, porque mi papá muere un 20 de mayo y mi mamá muere un 27 de mayo, pero del siguiente año. Entonces, Ajá. todo fue así muy, muy similar de mi papá y de mi mamá. De hecho, murieron el martes, se enterraron el miércoles
los dos, la misa de los 9 días fue el domingo, o sea, todo fue muy similar y para mí enterrar a mi mamá, de repente como que a mi papá no le lloré porque estaba mi mamá y de repente enterrar a mi mamá me sentí huérfana de repente, ¿no? Me cayó el Claro. peso de los dos y de repente oigo cosas similares y me vuelve a caer el peso, ¿no? De los dos. Ujú. Y de repente yo digo, pero si esto lo superé, entonces me doy cuenta que no había una superación, o sea, lo que pasa es de Claro. que me volteé para otro lado y dije, no pasa nada, no pasa nada. Y lo observé y dije, no, o sea, no puedes seguir viviendo así, Aurelia, y traté de superarlo, ¿no? Y de repente vuelve a suceder y digo, entonces, ¿qué hice, no? No superé, ¿qué me pasó, no? Y aquí lo que veo es de que es una autocrucifixión, ¿no? ¿Qué Ujú. fue lo que no hice? ¿Qué es lo que pude haber dado de más? Y ya no tiene que ver con ello, sino ya tiene que ver con lo que yo quiero utilizar para lastimarme a mí misma, ¿no? O sea, esas cosas que parece que yo las pongo enfrente para lastimarme y para decir, ¿ves? ¿Ves? O sea, y de repente viene a mi cabeza así como que si fuera el ego, ¿no? Que ya sé que no es el ego, que soy yo misma, ¿no? Que es Ujú. el ego el que me dice, pues no, que muy practicante del curso, a ver, ahora sí, no, que no eres cuerpo, a ver, ahora cuéntame, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te ves así, no? Y de repente cuando me oigo diciéndome eso, digo, no, 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 o sea, es que esto tiene que ver con la práctica y tengo que seguir practicándolo y practicándolo y Ujú. enseñándolo, porque si no lo enseño, no lo voy a practicar. Entonces, esas cosas que estabas diciendo de por qué las pasamos por alto, yo creo que sobre todo es un autocastigo, una autocrucifixión hacia mi persona Ajá. para, como para no avanzar. Es como si fuera yo caminando y yo solita me pongo el pie, ¿no? Claro. Sí, Claro. entonces creo que este de la crucifixión, cuando me dice fue el último, ¿en dónde dice? Fue el último. um, Ay, no recuerdo cómo dice, pero dice que Jornada fue inútil. la crucifixión, no me acuerdo dónde dice. Fue la última jornada inútil de la afiliación. Ajá, esa, cuando dice eso, dice, ya yo lo viví, ya deja de querer vivirlo tú, ¿no? Ajá. O sea, ya es algo que yo ya viví, que ya lo pasé por ti y que no necesitas pasar por ahí forzosamente para que despiertes, ¿no? Ujú. Creo que es el ejemplo que Jesús me quiere dar, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo, Aure. Yo también creo que es el ejemplo que Jesús nos quiere dar siempre a cada momento. Si yo ya pasé por ahí, ¿para qué quieres tú pasar por ahí? ¿No? Por eso es que cuando suceden estas cosas, y yo te entiendo perfectamente, Aure, también cuando mis papás fallecen, eh, uno cree que hay muchas cosas que ya están superadas, pero se entera que el papá de alguien fallece, que la mamá de alguien fallece, y otra vez te cae otra vez ese peso que sentiste en aquellos años o aquella vez que ocurrió, y te das cuenta que entonces ese peso nunca te lo quitaste de encima. Y entonces utiliza uno, nuestra mente utiliza ese recurso de volver a utilizar estos ejemplos para dañarse, para que haya dolor otra vez. Esa es la autocrucifixión. ¿Por qué vuelvo a utilizar esas noticias para que me vuelvan a doler a mí? Bueno, Porque, Sí, ahorita, ajá, ahorita me recordó bueno, mi nieta, mis dos ujú, nietas, ¿no? Le tienen un miedo a Daniel, no sé por qué, pero yo creo que de repente se ve con cara de enojado, ¿no? Entonces le sí, tienen un miedo y yo me acuerdo que mi nieta, la mayor, lo veía y lloraba. Y entonces lo que agarrábamos nosotros era agarrar y decirle, a ver, volteate para allá, o sea,
está ahí, no lo veas. Y le volteábamos la cabeza y a ella le gustaba voltear a verlo, pero para llorar, ¿no? Sí, O sea, volteaba, pero nada más para llorar. Y le decíamos, pero si te gusta, o sea, tú solita te haces bu, ¿no? Y la quitábamos de ahí, pero ella, o sea, si la tenía yo en otro lado, ella buscaba donde él estaba para llorar, ¿no? Entonces parecería que nosotros nos queremos autoespantar, ¿no? es Así que como sí, regresa algo y ¡bu! ¿no? es que sí, fíjate qué buen ejemplo acabas de dar, Aure, porque es muy cierto. Uno pensaría que ellos, como son niños, a lo mejor no se dan cuenta de eso, pero es que todos, aunque seamos adultos, hacemos también eso. Nos, nos, Niñerías. sí, nos autoespantamos y nos dicen, bueno, no voltees ahí, y queremos voltear para llorar. Nos gusta ver, por ejemplo, bueno, ya a mí no, pero es muy común, ¿no? Que a la gente le guste ver películas de miedo, así de horror, del diablo y no sé qué, porque les gusta sentir miedo. ¿Cómo es eso? Es que nos gusta sufrir, es que nos gusta sentir miedo, es que nos gusta espantarnos y volver a pasar por ese lugar, por ese camino inútil que ya no debiéramos recorrer, y es la forma en que nos autocrucificamos. En México tenemos muy estereotipado la mujer sumisa. Sí, Y no es más que eso, exacto, ¿no? exacto. O esa parte del hombre también, que no llora Ujú. porque Pues pues porque es es hombre, hombre, ¿no? Y entonces no se permiten sentir ni nada porque pues es hombre, ¿no? Pero pues oyes, bueno, es parte de lo mismo, aunque visto de diferentes enfoques, pero es parte de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? sí, es parte de lo mismo. Me acuerdo que mi abuelita materna, tenía una frase que decía, cuando hacíamos esto, que éramos niños, y hacíamos eso de que no pases por ahí porque te caes, y pasaba uno por ahí para caerse y llorar, mi abuelita nos decía, ay, es que eres hijo de la mala vida. Sí, nos gusta ese sufrimiento, pero creemos que no. Y decimos, ay, pero es que a quién le va a gustar sufrir. Es que sí nos gusta. Es que hay una parte dentro de nuestra mente muy profunda en donde sí nos gusta sufrir. Por eso en el texto hay una parte que obviamente no hemos llegado ahí en la lectura, pero que dice, que se llama la atracción por el dolor, la atracción por la culpabilidad, la atracción por la muerte. Tenemos atracción por eso. Nos gusta crucificarnos. Y a veces hasta buscamos los clavos más oxidados para con esos clavarnos. Y Sí. lo que nos está diciendo aquí Jesús básicamente es que ya no tenemos que pasar por ahí. No es necesario, es inútil pasar por ahí. Él ya lo pasó y ya nos enseñó lo benéfico de ese recurso. ¿Por qué no lo tomamos como ejemplo? Como dice Aure hace unos minutos, porque nos falta mucha práctica, mucha práctica. Podemos leer este libro una y dos y tres y cinco veces, pero si no estamos practicando, pues de nada nos va a servir leerlo. Y lo podemos entender, claro que lo podemos entender, pero si no lo estamos practicando, vamos a volvernos a caer ahí en el mismo bache en el que nos gusta caernos y que se nos raspe la rodilla y llorar. Ujú. Muy bien, chicas. ¿Tienen algún otro comentario acerca de esto o pasamos al siguiente párrafo? Siguiente. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo? ¿O lo leo? Lo leo. A ver. Párrafo 3. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados.
que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Fíjense qué bonito. Fíjense qué bonito. Si esto hubiese sido posible, si la agresión, el ataque fuesen posibles, entonces Jesús no hubiese podido servir de modelo, porque querría decir que lo que él enseñó que era imposible, realmente sí sucedió. Y entonces quiere decir que sí recibió ataque, sí recibió agresión, y no podría él postularse como nuestro modelo a seguir, nuestro modelo mental a seguir. Esto es bien interesante. Y bueno, lo que estábamos comentando aquí, ¿no? Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Todo nos dolió, todo lo sentimos como agresión, todo lo sentimos como ataque, todo lo sentimos como no me valoran, no me quieren, no me hacen caso, ¿no? Y esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan, los que creen estar separados, siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Entonces, siempre pensamos que son otros los que nos están haciendo algo, los que nos están atacando, los que nos están injuriando, agrediendo, qué sé yo, habla de mi sensación de estar separada, porque me niego a aceptar que soy yo la que se está autocrucificando, la que se está haciendo esto a sí misma, a sí mismo, con sus propios pensamientos de ataque. Por eso ahí están estas lecciones, ¿no? De los pensamientos de ataque. ¿De dónde vendrán esos pensamientos? Si no vienen de afuera, tienen que venir de adentro. Y tienen que ser míos, porque aquí no hay nadie más que yo. Entonces, yo sola me estoy atacando, yo sola me estoy crucificando y puedo empezar a tener una mentalidad más abierta para poder aceptar, aunque sea mínimamente, que seguramente estoy equivocada y que no ha habido nadie allá afuera que me haya atacado y que yo me he hecho esto a mí misma. Porque solamente así empieza mi camino, me salgo del camino inútil y empieza mi camino de sanación mental. ¿Tienen algún comentario? No. No, todo perfecto. ¿Sí? Nos vamos al 4 entonces, ¿lo leemos? Si quieren lo leo. Perdón. Párrafo 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas, estas premisas de las que ya nos habló antes, ¿no? Estaremos aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Al aceptarlas yo, les estaré enseñando a otros que es correcto atacar, que es correcto además agredir, que es correcto atacar, que es correcto contraatacar, y esa va a ser una batalla que no se va a acabar nunca, ¿no? Y no se va a acabar nunca, que yo creo que por eso hasta ahora, hasta el día de hoy,
seguimos viendo que en este mundo hay guerras, ¿no? De un país contra otro, de una gente contra otra que ni siquiera se conocen y se lanzan bombas y se lanzan misiles y se lanzan todo tipo de cosas porque están aceptando premisas falsas y enseñándoselas a los otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Bueno, dice aquí, el mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución. Yo entiendo esto como, no quiere decir que no te persigan, o sea, te pueden perseguir en, no sé, en la calle, te puede perseguir un perro, no sé, pero tú percibas esa persecución como ataque contra ti, eso es lo que no está justificado. No quiere decir que no te estén persiguiendo. Sí te puede alguien perseguir. Alguien puede ser perseguido. Pero el que tú percibas en esa persecución como que se te está atacando a ti, que todo es contra ti, que los asuntos son personales contra ti, eso es lo incorrecto de la percepción. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Pues sí, sí es cierto. Aparentemente, ¿verdad? Porque pues creo que a nadie nos consta que haya sido así, pero aparentemente la historia dice que él fue perseguido, que fue capturado, que fue torturado, que fue humillado y luego subido ahí a esa cruz, clavado y muerto. Y además con esta humillación de la corona de espinas que lo hacía sangrar, etcétera. Eso ocurrió, en la forma eso ocurrió, pero él no percibió ataque en eso. Y nosotros todavía no podemos hacer eso. A nosotros todavía nos cuesta trabajo no percibir ataque en una persecución. Y no nada más persecución física, de que alguien te persiga en la calle. No, sino, miren, por ejemplo, les voy a decir qué tipo de persecución puede incluso ser posible. Hace rato, antes de que entráramos aquí a la clase, entré un rato a Facebook a revisar ahí pues las notificaciones que hay y todo, ¿no? Y de pronto vi que alguien estaba poniendo una reacción de risa en una publicación que yo puse, en algo que yo escribí, alguien estaba poniendo esa carita de risa, ¿no? Y de pronto dije, ay, ¿quién se rió y de qué se rieron? Ni siquiera sé. Ya entro a la publicación y veo que la persona que se había reído es una persona que no saben cómo me persigue en Facebook y en las redes, de hecho. Y yo la quito y la quito y la quito a esa persona y yo no sé cómo puede o de qué manera lo puede hacer y entra y entra y entra a ver mis cosas, a ver lo que pongo, a comentar además cosas feas. Esa es una especie de persecución. Yo no sé por qué a esa persona le interesa tanto lo que yo pongo o hago o digo, pero de alguna manera veo como que me persigue. Y si no es en Facebook, es en Instagram, y si no es en Instagram, es en otro lado. Y siempre me aparece, y me aparece, y me aparece, y me aparece. Esa es una forma de persecución. Pero si yo percibí ese ataque en esa persecución, eso sería lo incorrecto. No el que esa persona entre y entre y entre. ¿Cómo lo hace? Sigo sin entender, pero eso es lo que menos importa en este momento. Lo que importa es qué percibo yo en esa persecución.
Cuando vi que ya volví a entrar, bueno, ya dije ella, ya es una mujer, cuando vi que volví a entrar y a reírse, de verdad créanme que lo que me causó fue a mí también risa, en lugar de enojo o de decir ahorita la voy a denunciar o no, me dio risa porque dije, seguramente debe ser algo, debe ser lo que yo pongo, hago, digo, pienso, debe ser algo muy importante todavía para esta persona. Por eso entra. Pues qué chistoso, qué risa. Bueno, ya no percibir ataque, porque si no, en esa percepción de ataque, no podría uno vivir. Entonces sí buscaría yo la manera de contraatacar o de denunciar o de buscar de alguna manera cómo contactar y pelearme. Y es una cosa de nunca acabar, es una guerra que nunca se acaba. Entonces, de que podemos ser perseguidos de muchas maneras, pues claro, sí podemos ser perseguidos, pero mi percepción de eso sí puede ser diferente. Esta sí puede cambiar. Yo puedo optar por otra percepción, por una percepción recta, que me la guíe el espíritu, en donde él me muestre que esa persona ni me está atacando, ni o no tiene nada contra mí, porque es lo mismo que yo, porque es igual que yo, porque no es diferente, porque no es enemiga, porque no es extraña. Es solamente un aspecto de mí que pues se mete ahí a hurgar en cosas y me pongo a pensar, ¿cuántas veces no he sido yo metiche? Y he querido saber qué le pasa al vecino y a la vecina y quiero también ahí estar atrás de las cortinas sabiendo que se gritan los de al lado. O sea, también soy así. Entonces, posiblemente esa persona es ese aspecto mío que no me gusta en mí y que lo veo allí. Pero eso no justifica, nuevamente, eso no justifica mi ira. Justifica que yo haga un cambio de percepción. Así es como entiendo este párrafo, chicas. ¿Quieren comentar algo? Sí, Jackie. Yo quisiera comentar esto. O sea, yo siento de que aquí cuando habla de la persecución, o sea, se está refiriendo quizás esto a nuestros propios juicios que vienen siguiéndonos, ¿no? Para que nos demos cuenta y podamos entregárselos al Espíritu Santo y podamos revocarlos en lugar de querer seguir sintiéndonos víctimas de ello, ¿no? Ujú. Sí, Sí, yo siento. interesante, Jackie. Fíjate que es otra manera distinta de ver las cosas, ¿no? Como siempre pedimos, una forma distinta de ver. Sí, tienes razón, es otra manera distinta de observar este asunto. Y sí, pues sí, ¿quién más me va a perseguir que mis propios juicios? Totalmente. Y atacándome todo el tiempo con eso. Sí, muchas gracias, Jackie. ¿Alguien más que quiera comentar, chicas? Sí, yo. Ujú. Bueno, escuchando y más o menos a lo que va, yo también creo que va enfocado, bueno, es que nosotros sí podemos ver el ataque, como dice, de cuerpo, o sea, el cuerpo sí se puede atacar, ¿no? En el cuerpo podemos ver ataques de alguien hacia mi persona, de hecho, incluso de mí hacia otra persona, ¿no? Ujú. O sea, siempre entre los cuerpos podemos lastimarnos, hacernos daño, ¿no? De hecho, podemos quitarle o dañar su cuerpo, ¿no? O quitarle el cuerpo a otro ser humano, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, pero no tiene que ver con la otra persona, sino con lo que sentimos, ¿no? Entonces, aquí cuando me habla de la percepción, de que es para que yo la cambie, yo creo que es como lo que les comentaba yo la clase pasada, ¿no? Del libro del esclavo. A veces creemos Ujú. que somos el único y dice, no, bueno, en el del esclavo dice, tienes que entender que la otra persona estaba buscando su propia felicidad.
Y yo a veces lo tomaba como que me estaban queriendo lastimar, ¿no? Y dicen, no, simplemente en ese momento tú no eras esa felicidad. Entonces, ellos tienen que buscar su propia felicidad, ¿no? Entonces, cada persona hacemos cosas pensando en nuestra propia persona y la otra persona lo toma como un ataque, ¿no? No lo toma como que estamos viviendo nuestro proceso. El día de hoy en la mañana platicaba con la señora que trabaja conmigo y ella cuando sus hijos estaban chiquitos, ella dice que cuando un niño estaba pequeño, tenía menos de 1 año, ella le pegaba muy feo al niño, ¿no? Entonces, de repente, no sé por qué salió la plática, empezamos a comentar que mi cuñado le pegaba mucho a mi sobrino y le decía, era un dolor tan feo ver cómo le pegaba porque lo agarraba a patadas como si fuera un adulto, ¿no? Y ella dice, no me diga porque me siento muy culpable, muy culpable, porque en ese momento cuando yo le pegaba a mi hijo, yo lo único que quería era dormir. Nunca pensé en hacerle daño, yo nunca pensé que él a la fecha lo estuviera resintiendo, que me odiara. O sea, yo no pensé que esas cosas iban a suceder, pero ahora me siento muy arrepentida y a veces lo consiento de más porque no sé qué hacer, no sé cómo cambiar esas cosas. Le digo, pues es que eso no se cambia, ¿no? Lo que veíamos la semana pasada, esas cosas no se cambian con Ajá, culpa, ¿no? ajá, Se cambian, no sé, no haciéndolo, ¿no? Ya no vuelves a repetir ese acto, pero no se cambian sintiéndonos culpables, ¿no? Entonces, me doy cuenta que todos los seres humanos hacemos cosas a nuestra vez, pensando que tal vez para nosotros es bueno o que eso nos libera, ¿no? Como dice el mismo curso, si yo no tengo la culpa, alguien más la tiene que tener, ¿no? Y si el otro no la tiene, pues la voy a tener yo y no quiero ser yo quien tenga esa culpa, ¿no? Entonces, como que siempre estamos viviendo en nuestro propio mundo y no nos ponemos a pensar que nuestro mundo, en nuestras ondas que hacemos como gotitas de agua, afectamos a otros, ¿no? Y nada más que como estudiantes del curso, creo que lo que tenemos que aprender es a que eso, su onda de esa gotita de agua, pero no me está afectando por mí, sino porque esa persona está trascendiendo, viviendo, está pasando por esa etapa, pero es su etapa, no la mía, ¿no? Entonces, simplemente yo me puse para que él pudiera o esa persona pudiera trascender eso, ¿no? Yo a veces así lo veo, ¿no? No siempre, pero por lo regular, cuando algo me sucede, digo, está bien, yo tengo algo que aprender, no sé qué, tengo algo que aprender, ¿no? Y a sí, veces no es que tengo que aprender, el otro está aprendiendo y yo me estoy prestando. sí, sí, Veo Aure, que es así, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo mucho con ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O nos pasamos al siguiente párrafo? ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Gracias, Jackie. A ver. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas, cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Gracias, Jackie.
Pues miren, básicamente creo yo que en este párrafo nos está diciendo lo que estamos comentando, lo mismo que estamos comentando. Pues es nuestra decisión. Dices, eres libre si así lo eliges de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Pero puede haber otra interpretación. Él pudo haber elegido verse perseguido y él interpretó otra cosa o él decidió por otra interpretación, habiendo tomado al Espíritu Santo en él. Ve eso de otra manera y no lo interpreta como persecución y como ataque o como agresión. Entonces, nos dice lo mismo que estamos diciendo. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo y si la crees, me ayudarás a enseñarla. Y esa interpretación distinta, pues la tenemos que tomar del Espíritu Santo, porque no puedo yo pensar que por mi cuenta yo puedo tener otra interpretación diferente, puesto que ya tuve la interpretación del ataque y de la persecución, ya no puedo tener otra. Como dice la lección, ya le di a eso todo el significado que tenía, ya no le puedo dar más significado. Entonces, ya le di esa interpretación, ya no puedo tener otra. Pero sí puedo elegir por otra voz en mi mente que me dé otra interpretación, que reinterprete eso por mí. Y entonces, al usar esa otra voz, al escuchar esa otra voz, es cuando dice aquí, si la crees, si yo tomo esa otra voz, entonces podré aprenderlo y enseñarlo también. ¿Tienen algún comentario? ¿No? Yo otra vez sí. Sí. Hay bueno, a mí me pasó algo muy similar a lo que estabas comentando hace rato. Y en ese tiempo estaba yo leyendo a Gary Renard. No me acuerdo, justo cuando vino a Guadalajara. Gary Renard. Entonces estaba yo leyendo los libros de Gary Renard. Y creo que ahí venía una enseñanza que en su momento me sirvió mucho, ¿no? Yo creo que ahorita lo leo y ya lo leo de forma diferente, ¿no? Pero en ese momento como que me ayudó mucho cuando Gary dice que una reportera, me parece que era, que lo estaba atacando, que no quería que su libro se vendiera y hablaba muy feo de él, ¿no? Y cosas así que él platica, ¿no? Pero él platicando con sus maestros, me parece que con Pursa, estaba platicando y le dice, bueno, él le dice, ¿por qué me hace tanto daño? ¿Por qué? O sea, ¿qué le hice yo? Esa persona no me conoce, vive a muchos kilómetros de mí, o sea, nunca la he topado, no tengo ni el gusto ni el disgusto de haberla visto en persona. Dice, ¿qué le hice, no? Y le dice, bueno, él le contesta, lo que ella te está haciendo no es nada comparado a lo que tú le hiciste, porque tú la mataste en otra vida, ¿no? Entonces, en su momento a mí me sirvió mucho porque esa persona que me atacaba, yo decía, ¿por qué? O sea, no la conozco. ¿Qué le hice? O sea, ¿cómo puede ser que una persona se ensañe tanto con otra sin siquiera haber tenido una comunicación con ella, ¿no? Y decía yo, no lo entiendo. Y en ese momento me sirvió mucho esa forma de verlo, ¿no? El día de hoy ya diría yo, no es cierto, porque soy yo misma la que me lo hago a mí misma, ¿no? Ya lo entiendo así, pero en ese momento me sirvió mucho y lo tomé y me ayudó a salir, ¿no? Cuando yo lo acepté, yo dije, bueno, está bien, yo no sé qué deuda tengo contigo, pero espero estarla pagando, ¿no? Yo solita la acepté y en ese momento esa persona se fue. Y de repente cuando quise volverme a sentir como víctima, dije, ay, ¿por qué no regresa? Pero no, ya no regreso. No, ya no. Entonces sí me doy cuenta que yo soy yo misma quien me lo hago a mí misma, ¿no? Entonces,
creo que ahí, por ahí nos va contando toda esa historia Jesús, ¿no? Va diciendo, sí, primero empiezas con ciertas cosas, empieza queriendo perdonar, aunque sea justificadamente, aunque sea justifica al otro, y después date cuenta que no te hicieron nada, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, Sí, ¿puedo comentar una cosita chiquita? sí. Ah, claro, Por- Jackie. tan es así, ¿no? Que todo me lo hago a mí misma, que cuando yo hago un juicio contra otra persona, lo estoy crucificando a ese otro, ¿no? Ujú. Ese es mi ataque, ¿no? Lo crucifico, lo marco, lo rechazo, me separo de él, pero no me doy cuenta de que en ese mismo instante yo también me estoy crucificando. Yo también me estoy cargando ahí esa cruz. Solamente eso. Gracias. Sí, claro, eso es muy cierto, Jackie, tienes toda la razón. Nosotros pensamos que cuando estamos juzgando a alguien, rechazándolo, marcándolo de alguna manera, lo estamos crucificando a él porque él es el culpable de cómo me siento yo. Pero no podemos darnos cuenta que eso es algo que yo me estoy haciendo a mí mismo. Ujú. O sea que toda crucifixión es autocrucifixión, Sí, ¿verdad? es que cuando o nos crucificamos, siempre hay un madero. O cuando crucificamos, somos el madero, ¿no? Entonces, por eso también dice que para poder entrar, vamos de dos en dos, ¿no? Ujú, ujú, Tiene que ver con tu hermano. ujú. Entonces, ahí va implícito tanto el perdón lleva al hermano como la crucifixión lleva al hermano. Claro, claro, totalmente de acuerdo. O como dice un maestro que varios conocemos aquí, un gran amigo también, Moss, dice que allá donde mandes a tu hermano, allá te vas tú con él. Así que cuidado a dónde mandamos al hermano, porque Bueno, allí mismo nos estamos yendo nosotros. Es lo mismo. es, perdón, es el reconocimiento, ¿no? De que o ambos somos culpables o ambos somos inocentes. Ujú, ujú. No hay otra. No hay otra, Sí, claro, porque es lo mismo. porque es tú mismo, Sí. totalmente. ¿Quiere alguien ayudarme con el párrafo siguiente? Yo, Gracias, Omar. como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Es lo que comentaba Aurea hace rato. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones, mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Esto último me parece muy bonito, esta última frase.
y nos habla de que debemos de creer en nuestra perfecta inmunidad. Ujú. Y como lo hemos dicho en lecciones anteriores, así como la verdad no tiene por qué defenderse, la inmunidad tampoco, porque dejaría de ser inmunidad en cuanto perciba yo una pizca de ataque. Ujú. Y dice también, cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas. Yo tengo muy presente que la tentación es todo aquello que me hace olvidarme de quién soy. Y entonces, cualquier tentación o percepción de ataque, estoy olvidando quién soy. Estoy olvidando que soy inmune. Claro. Y estoy creando con mi mente nada más mis fantasmas, mis ilusiones y todo. Ujú. Desde que pierdo la paz, ya estoy olvidándome de quién soy y ya estoy percibiendo ataque. Claro. Que si me dijo, que no me dijo, que me dio, que no me dio, ya estoy percibiendo ataque, estoy olvidándome de quién soy y estoy olvidándome de mi inmunidad. Y lo último me pareció, pues, muy bonita frase que dice, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Claro. Una promesa muy bonita que percibo aquí. Sí, muy bonita. Muchas gracias, Omar. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Omar para este párrafo y no creo que, bueno, al menos de mi parte, no creo que pueda agregar algo más, porque está muy claro aquí que lo que yo debo de enseñar es mi perfecta inmunidad. Porque sé quién soy. Si yo enseño que soy vulnerable de ser atacado, lo que estoy enseñando es lo que no soy. Y entonces no puedo ser maestro de igual calibre que Jesús, porque él siempre enseñó la verdad de lo que era. ¿Alguien tiene otro comentario que hacer aquí en este párrafo? Sí, Ujú. yo creo que ahí en esa parte donde nos dice que podríamos ser hermanos, no, maestros de igual calibre, yo creo que también es como decirnos, o sea, deja de pensar que no puedes. Date cuenta que puedes porque somos idénticos. Entonces, como que nos quita todas esas ideas que antes teníamos y que casi todos los que tenemos una religión judeocristiana, Ujú. teníamos de que Jesús, era el Hijo de Dios y Él podía y nosotros no podíamos. Claro. Entonces ahí como que nos libera, ¿no? Nos dice, puedes y debes, ¿no? Y vas a llegar Sí. a lo mismo, ¿no? Nada más. Sí, gracias, Aure, porque miren, como vimos en el párrafo anterior, lo dice en sus primeras líneas. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Entonces, en ese sentido, pues lo que él hizo, lo podemos hacer. Si yo puedo, tú puedes. Claro, Aure. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Alguien tiene otro comentario más? Perdón. Aquí, ¿no? Donde dice, recuerda siempre que enseñas lo que crees. Entonces, si tú recuerdas más bien de que tú eres el ser, que tú eres el Cristo, entonces allí es cuando puedes reconocer de que puedes ser un maestro del mismo calibre que Jesucristo. Claro, Conoces que eres el ser y dejas de creerte que eres un personaje vulnerable, débil, culpable, lleno de miedos, juicios, etc. claro. Otra bonita forma de ver esto que nos comparte Jackie. Claro, si yo recuerdo que soy el Cristo y él también lo es, pues entonces somos maestros de igual calibre. Claro. Gracias, Jackie. ¿Nos pasamos al párrafo siguiente? Gracias, maestra.
¿Quién quiere leer el otro párrafo? Yo te lo leo. Sí, Ay, pero me perdí. ¿En cuál vamos? en el 7. Sí, en el 7. Dice, tu resurrección es tu despertar. No soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que un despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Gracias, Aura. Sí, miren, aquí nuevamente lo mismo que venimos comentando y lo que nos comentó Jackie. Dice aquí que yo soy el modelo, bueno, dice primero, tu resurrección es tu redespertar. Y ya nos dijo anteriormente que después de la crucifixión vino la resurrección. Entonces ahora nos dice tu resurrección es tu redespertar. Y yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el redespuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Entonces, si en nuestra mente se encuentra, como nos dijo Jackie, el Cristo, entonces nada más es como un recordatorio constante de que somos el Cristo, podamos ser igual que Jesús, igual que Él, y que podamos siempre tomarlo como ejemplo de recto pensar. Todo lo que se encuentra en nuestra mente y que siempre estuvo ahí, Dios mismo lo puso ahí. Entonces, alguien o algo que nos estuviese persiguiendo o atacando, no tendría el poder de hacerlo y de atacar y de perseguir a lo que Dios puso ahí. Porque Dios no puso en nuestra mente algo que pudiera ser destruido, ni atacado, ni perseguido. Si lo que puso en nuestra mente es a su Hijo, es el Cristo no puede ser perseguido ni atacado. Pero dice aquí, pero primero tienes que creer que es verdad. Primero tienes que aceptar que esto es verdad para que puedas enseñar eso. Y en el que aceptemos que es verdad, radica nuestra práctica. Porque realmente todavía no lo aceptamos. Todavía no está plenamente aceptado. Entonces tenemos que practicar y practicar y practicar el perdón, el milagro, para poder aceptar quién soy yo. ¿Tienen algún comentario aquí? ¿No? Aquí también vemos una cita interesante. Dice que mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Y es lo mismo, él no reinterpreta el que ellos se hayan quedado dormidos, perdón, él no interpreta el que ellos se hayan quedado dormidos como un abandono de parte de ellos. Por lo tanto, cualquier ira o cualquier molestia de Jesús porque ellos se quedaron dormidos hubiera estado injustificada. Es lo que está diciéndonos. No hubiera estado justificado que él los atacara o que se enojara con ellos porque él no creía en el abandono. Él no podía estar interpretando abandono en que ellos se durmieran. Sí, sí, Omar. Sí,
reforzando un poco lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo, yo noto en esa frase que no hay juicio, porque si Ujú. hubiera habido juicio, se hubiera sentido atacado o los hubiera culpado de distraídos, de desobedientes o de lo que fuera. Ujú. Noto que es el ejemplo de la comprensión. Él simplemente comprendió, ya sabía, tenía noción de la naturaleza de por qué sus hermanos se quedaron dormidos y no sintió ni abandono, ni ataque, ni juicio. Eso Ujú. es un ejemplo de cómo nosotros, al creer como él, pues no vamos a experimentar jamás eso que él tampoco experimentó. Y si Ujú. vamos a aplicar perdón, vamos a aplicar comprensión, vamos a aplicar la Aceptación. aceptación y la, ay, ¿cómo se llama esta palabra? Que da el perdón. La, ay, la tengo. La Expiación. 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 Exactamente. Entonces, ahí veo el ejemplo de que si creemos como él, pues lo haremos. Y uno de los principales ejemplos sería el que no hagamos juicio de nuestro hermano. Ujú. Pero muy al contrario, nuestro hábito, mi hábito es que inmediatamente hago juicio de mi hermano. Ujú. 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 Incluso si me hizo caso, si me obedeció y si estuvo conmigo, hago juicio. Digo, ay, qué padre que mi hermano es esto, sí, él sí me es leal, o él sí me quiere, o él sí me obedece. Pues no debería ser de ninguna manera juicio. Ese es mi comentario. Y esa parte es la práctica, ¿no? La práctica que debemos de llevar, ¿no? A cabo, y es lo que dice él, ¿no? Si hacemos la práctica, podemos enseñar, pero si no, pues no estamos enseñando, ¿no? Claro, Estamos enseñando mal. ¿Ok? claro, porque después de que hemos hecho un juicio, inmediatamente se entiende, de verdad, de nuestra práctica como estudiantes de un curso de milagros, se entiende que llevaremos a cabo el perdón para que este juicio se libere y podamos ver esto de otra manera o pueda tener una reinterpretación. Entonces, exactamente, Ime, estoy de acuerdo contigo. Ahí está la práctica. Ahí inmediatamente está nuestra práctica. Muy bien. ¿Tienen otro comentario que hacer en este párrafo? No sé, Aure. Yo O creo nos que no. vamos al siguiente. No, todo perfecto. Ok. Nos vamos al 8 entonces. ¿Quieren que lo lea? Sí, por favor. Sí. Párrafo 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Vean aquí otra vez nuevamente esto que hablábamos hace rato, ¿no? De que el dolor nos gusta, de que el sufrimiento nos gusta, de que tenemos atracción por la culpa, por el dolor, por el miedo, por la muerte. Nos están tratando de evitar
dolor en relación con todo, y si no seguimos a este maestro, a este modelo de pensar, pues estamos siendo insensatos, estamos siendo necios, estamos siendo lo que no somos, vamos, porque Jesús nos dice muy claramente aquí que de cualquier manera nosotros somos la roca de la iglesia de Dios, en donde Él va a edificar la iglesia de Dios. O sea, creamos lo que creamos acerca de nosotros mismos, Él sabe que no podemos traicionarnos ni a nosotros mismos ni a Él. Y que a pesar de todo, hay en nosotros un altar sobre el cual se puede edificar la iglesia de Dios o la unidad en Dios. Esto es lo que yo entiendo como iglesia de Dios, la unidad en Dios, el amor en Dios. ¿Tienen algún comentario, chicos? Sí, Gaby. Bueno, para mí se me hace más fácil así entenderlo como que el altar es mi mente, ¿no? Dice que va a edificar un altar, dice, o más bien cuando habla del altar dice, bueno, tengo tu mente, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que pensar en que hay un templo, ¿no? Dice, No. solamente mi mente, ¿no? Entonces ya cuando lo pongo así como nada más en mi mente, se me hace más fácil de digerir eso. Sí, Sería todo. Sí. sí, Aure. En algún otro momento del texto, en algún otro pasaje del texto, nos dice muy claramente que el templo es nuestra mente. Sí. Ajá. No es una estructura, no es el cuerpo, no es el mundo, sino nuestra mente. Hay sobre nuestra mente que podría parecer insensata por creer lo que no es. Aún así, de todas maneras, esa mente es el templo en donde Jesús o el que Jesús va a ocupar para restaurar la unidad o la cordura de la propia mente. Sí, porque es el único lugar donde puede llegar, no puede llegar en otro lugar, solo en mi mente, ¿no? Solo mi Y mente. esta partecita donde dice lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión, a mí eso se me hace más como metafórico, ¿no? Porque yo siento que Jesús no podría lamentarlo, ¿no? O sea, él entiende con perfecta paciencia, amor, cuando nosotros decimos, espérame tantito, ¿no? O sea, él Sí, no se resiente cuando decimos, ay, ¿me dejas llorar otro poco? Él dice, está claro, bien, bueno, va, cuando quieras, aquí estoy, ¿no? sí. Entonces, en esta parte, bueno, esas partecitas, cuando habla así, a mí se me hace mucho que entraba ahí como la mente errada de Helen, ¿no? Que quería meter sus ideas, ¿no? Hay una parte en el libro de Urtex, donde le dice, Helen escribe una palabra y le dice, Jesús, ya te dije que cambies esa palabra. No quieras que se oiga bonito. Lo importante es llevar el mensaje tal como yo te lo estoy dando, ¿no? Y Helen a fuerzas quería, así que rimara, que fuera acorde a lo que estaba escribiendo, ¿no? Perfeccionista a final de cuentas, ¿no? Sí, Entonces, esas partecitas se me hace como que es cuando Helen decía que lo escribo así, ¿no? Y ya Helen le decía, bueno, está bien, es otra forma de decirme, o de decir, bueno, sí, o sea, es malo para ti. No es que lo lamente, pero te va a trazar a ti, ¿no? Nada más. claro, exacto. Ahí está la metáfora, ¿no? No es que tanto él se lamente, porque Sí, lamentarse indicaría que él tiene un ego con el cual también sufrir sí. y lamentarse, sino, bueno, pues esto te va a trazar más a ti, pero yo te puedo esperar. Ujú. Ujú. Sí, le dice, pues está bien cuando quieras.
cuando tú quieras, cuando estés listo. Yo aquí estoy esperando por ti. Exacto, disponible pacientemente. Sí. Ujú. ¿Algo más, chicos, de este párrafo? ¿No? No, Nos vamos al siguiente. ¿Quién lo quiere leer? yo. Ujú. Párrafo 9. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Sí, ¿no? Eran las proyecciones de todo el contexto que se generó ahí, ¿no? Ujú. Ciertamente hace un momento no lo comentaba. Yo no estaba de acuerdo con el mundo. Mis ideas eran diferentes, Ujú. ¿no? Ujú. Y no, él no impuso sus ideas. Él las practicó, las demostró, las llevó a cabo y no pasó nada porque no pasó nada en su mente, ¿sí? Claro. Él hizo lo que ahorita dijo, sí, dice aquí, ¿no? Dice, los discípulos son seguidores de un modelo. Su Ujú. modelo mental, pues él siguió a ese modelo mental, ¿no? Ujú. A toda esa situación, pero pues fue para mostrarnos, ¿no? Para mostrarnos que el cuerpo no importa, que las proyecciones de los demás tampoco importan sobre mí, ¿no? Claro, Y que claro. muchas también son mis proyecciones, ¿no? Pero Ujú. de qué tipo de discípulo quiera ser yo, de dónde, de cuál Sí, ¿de cuál maestro, no? Ujú. maestro, ¿sí? Ujú. Pues eso es. Sí, estoy yo totalmente de acuerdo con esto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Mm, Entonces, Sí. ¿por qué? Ay, perdón. ¿Por No, qué adelante, Jackie. ya, gracias. ¿Por qué el ego se ve atacado? Porque justamente para el ego todo esto es real, toda esta demencia es real. Pero si lo vemos así como lo vio Jesús tomándose de las manos del Espíritu Santo, él sabía que nada malo estaba ocurriendo, Ujú. ¿no? Por más de que le hicieron todo lo que le hicieron, él él sabía de que estaba a salvo y que bueno, pues lo único que estaba ocurriendo era de que las proyecciones, los miedos, las culpas de todos los que lo acusaban y lo crucificaban, estaban allí puestas sobre él, Ujú. puestas sobre el estuche, ¿no? O Sí. sobre el ego, pero su Ujú. ser estaba a salvo. Ujú. Su ser estaba a salvo. Y hace, no sé, unos cuantos párrafos, 3 o 4 párrafos, decía que el cuerpo ciertamente puede ser destruido, puede ser atacado y puede ser destruido, pero algo que puede ser destruido, pues evidentemente no es real, si no, no podría ser destruido. Entonces, esta idea de que fue eh, traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado, pues obviamente ya le restaba importancia, ella podía restarle importancia porque sabía de por sí
que el cuerpo no puede ser real. Así es que no puedes traicionar, abandonar, golpear, atormentar o asesinar algo que no es real. Ujú. ¿Tienen otro comentario acerca de esto? Sí, Creo que mira, Aure sí tenía un comentario. sí, a mí me gusta esta parte donde dice, tal como el mundo juzga, o sea, no dice, yo sentí que me hicieran eso. Dice, tal como el mundo juzga, dice, estas cosas, más no como Dios sabe. Dice que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Por eso dice, tal como el mundo lo ve, no como Dios lo sabe. O sea, porque si no Sí. hubiera sido por todo eso, el día de hoy no estaríamos platicando acerca de una resurrección y de que el cuerpo no es lo importante. O sea, si no hubiera sido porque él murió o en el cuerpo lo abandonó, nosotros no podríamos tener esa fe en algo más allá de nuestro cuerpo. Entonces, por eso Ujú. cuando en lo primero que dice, elegí por tu bien y por el mío, o sea, es nuestro bien porque nosotros gracias a él estamos ahorita despertando y gracias a eso, o sea, dice, por mí, por mi bien y por el tuyo, porque él pudo darse cuenta que no era lo importante el cuerpo. Entonces, tanto él como nosotros nos vimos beneficiados. Y esa parte me gusta mucho porque a mí me encanta como ego de pensar que sí me lo están haciendo. Y dice, no, solamente el mundo cree que te lo están haciendo, no es cierto, ¿no? Claro, claro. Esto es muy, muy interesante y muy, muy cierto. Sí, según como el mundo lo juzga eso, pero no como Dios sabe que es. Ujú. Sí. O sea, mi juicio puede ser que sí es cierto, alguien me apedreó, pero dice, no es así. Pero no es así. Exacto. Ujú. Qué bonito, ¿no? Saber que podemos tener siempre dos interpretaciones, la del ego y la del Espíritu Santo, Claro, para todo, claro. para darnos Y cuenta dónde estamos. ahí es donde uno es perfectamente libre de decidir por una o por la otra, Ujú. ¿no? Si quieres seguir en el dolor, si quieres seguir en la crucifixión, pues elige al ego. Eres bien libre de elegirlo. Pero si se te está enseñando a eliminar el dolor, pues no elegir al espíritu sería una locura. Ujú. Ujú. Por algo dice que estamos locos el curso. Ya lo entendí. Claro, Claro, y Seguimos por eso, eligiendo. ¿no? Claro, entonces, o sea, los pensamientos que pensamos con el ego realmente son dementes porque no estamos pensando nada. Sí. ¿no? No estamos pensando nada cuando estamos en el ego. Recién pensamos cuando nos ponemos, o cuando le decimos al Espíritu Santo, reinterpreta tú por mí, piensa tú por mí. Entonces, recién allí estamos existiendo. Sí, Mientras tanto, estamos siendo los zombies, nada más, sí, sí, que nos totalmente estamos de acuerdo, creyendo el cuento. totalmente de acuerdo. Eso que, por eso hay una lección que dice, ¿no? Los pensamientos que piensas, ¿no? Ajá, Porque sí. realmente no los estamos pensando y creemos que sí, que somos grandes pensadores. De ahí vino el nombre famoso este de la especie humana, ¿no? Homo Somos, sapiens, ¿no? y que somos Cuando de sapiens no tenemos nada. homo demens, nomás somos. Ándale, sí. Qué buenote. Qué bonito ha estado el estudio hoy día, mi maestra Gaby. ¿Qué te parece si continuamos la siguiente semana? A mí me parece bien, Jackie, porque son las 9. Sí, ya son Para ustedes. Ajá. 8:56. Bueno, sí, Entonces, puede ir ya más tarde. córtale. Entonces, ¿les Bien. parece que lo dejemos aquí? Terminamos el párrafo 9 y seguiríamos la siguiente clase desde el 10. Ajá. Claro que